En el video anterior, hablamos un poco sobre las habilidades musicales en niños y cómo se representaba de manera extraordinaria en personas a edades tan tempranas, y cómo la evolución de estas habilidades con el paso del tiempo era muy poca debido al gran desarrollo de estas habilidades de manera prematura. Además, vimos que esta característica presente en algunos niños puede ser analizada desde dos perspectivas muy acertadas, la innatista y la culturalista. En este video, vamos a mostrar y analizar tres argumentos sobre las perspectivas antes mencionadas. Pero antes, te recomendamos ver nuestro video anterior que estará apareciendo arriba en una tarjeta para ponerte en contexto. Y sin más dilación, comenzamos. Primero, empezamos desarrollando los argumentos del lado innatista, y para esto nos basamos en los estudios referentes a las habilidades musicales en niños del psicólogo Howard Gardner en 2011. La educación musical no ayuda a adquirir nuevas habilidades musicales, solo funciona como complemento debido a su naturaleza innata de esta habilidad. Antes, esta habilidad era tratada como un don, que solo algunos lo poseían, pero gracias a estos estudios se encontró que existe la inteligencia musical. Entonces, se puede afirmar que hay una inteligencia musical, la cual es la habilidad para apreciar, discriminar, transformar y expresar las formas musicales. También posee una sensibilidad al ritmo, tono y timbre. Esto nos dice que hay niños con un mayor desarrollo y manifestación de la inteligencia musical. Por ejemplo, una persona con una habilidad musical más desarrollada podrá disfrutar más siguiendo sonidos de algún objeto rítmico o cotidiano, también al silbar o tararear. Esta inteligencia musical es una de las que más temprano damos muestra a los seres humanos, que desde la niñez ya se puede apreciar cuáles tienen una habilidad musical más desarrollada. Entonces, un niño que no tenga una habilidad musical muy desarrollada mostrará dificultades para expresar las formas musicales. Por otro lado, un niño con una habilidad musical más desarrollada podrá aprender y usar la educación musical mucho más a su favor para complementar su idea innata adquirida. Para hablar sobre nuestro segundo argumento a favor del innatismo, tenemos a lo mencionado por Eva García en el 2004, donde detalla que el cerebro de los niños desde el nacimiento tiene la tendencia a un mayor desarrollo de diversas áreas dedicadas al procesamiento musical frente a otras. Esto resulta evidente debido a la facilidad de los niños desde muy pequeños para mostrar ciertas reacciones rítmicas frente a los estímulos musicales. En primer lugar, resulta aparente que los niños no nacen sabiendo algo o teniendo la más mínima idea de lo que es la música a nivel conceptual. Sin embargo, se ha demostrado que desde el nacimiento existen mayores enlaces de neuronas a la corteza prefrontal del cerebro. Esta es un área sensitiva frente a diversos estímulos y, coincidentemente, el ritmo de la música, incluso en niveles tan simples como los ritmos generados por golpes, generan una mayor respuesta a esta área, de acuerdo a lo mencionado por García. Esto ocasiona diversas respuestas de origen sensitivo al escuchar música. Por ejemplo, niños moviéndose de un lado al otro al ritmo de la música o dando pequeños golpes a una superficie de acuerdo a los bombos de un sonido o canción. Al final, todas estas respuestas son evidencias del proceso interno del cerebro para dar respuesta a los estímulos musicales presentes desde los primeros años de vida. En segundo lugar, la sensibilidad hacia los estímulos musicales durante el desarrollo de la corteza prefrontal del cerebro es más evidente bajo la ausencia de algunos sentidos. Y a partir de esto, el sentido del oído tiene tendencia a un mayor desarrollo frente a otros sentidos. Según los estudios realizados por Eva García en diversos colegios para deficientes visuales de Barcelona y Madrid, se ha demostrado que los niños tienen una mayor facilidad para comprender secuencias rítmicas y usarlas como medio de comprensión de la realidad. Si bien se ha demostrado esta facilidad incluso sin tener alguna deficiencia, lo más relevante resulta ser el desarrollo más retardado de otros sentidos frente al oído, y la comprensión de sonidos para adaptarse a una nueva realidad desde muy pequeños. Esta sería la principal razón sobre la increíble capacidad de los niños con discapacidad para responder a estímulos musicales, con movimientos de todo tipo, o incluso llegar a representar los mismos sonidos de diversas maneras sin haberlas aprendido antes. Finalmente, el tercer argumento se basa en lo mencionado en el artículo del 2016 de Ángeles Bermel Corral. Se menciona que hay una gran importancia en la plasticidad del cerebro humano para el desarrollo de manera prematura de las habilidades musicales. Esto resulta evidente debido a la facilidad de los niños desde bebés para reaccionar frente a ciertos estímulos rítmicos de la música. En primer lugar, el cerebro está diseñado para ser plástico, permitiéndole construir circuitos cerebrales enfocados a la comprensión musical.
Se han realizado diversas investigaciones a lo largo de los años, demostrando la capacidad del cerebro para adaptarse a los diversos estímulos y desarrollar su comprensión y los sentidos relacionados a estos. El artículo también menciona lo cuán capaces son los niños para reaccionar a la regularidad y metricalidad de melodías suaves compuestas por sonidos de bombos. Estos niños resultan ser sensibles a ese tipo de señales, demostrando mediante reacciones como ligeros movimientos rítmicos. Esto ocurre con todos los niños puestos a prueba, demostrando su capacidad innata de comprensión gracias a la plasticidad de su cerebro. Y esto podría mejorarse aún más si estuvieran expuestos por un tiempo prolongado a ese tipo de sonidos y demostrar una mayor sensibilidad a los sonidos y la forma de interpretación a estos. En segundo lugar, el ambiente construye los circuitos cerebrales debido a su plasticidad incluso desde antes del nacimiento. Nuestro artículo menciona en relación a la plasticidad cerebral la capacidad de adaptación del cerebro a la música y la comprensión de la misma debido al ambiente donde se encuentra el niño, incluso dentro del vientre. Un claro ejemplo de esto resulta ser la respuesta instintiva de la madre por cantar a los niños para reflejar su atención y darles cariño y atención. Durante este proceso se registran aspectos como el tono y el ritmo, donde se propone la existencia de un aprendizaje y o transmisión de estímulos referentes a la música al niño que aún se encuentra dentro del vientre. Luego, después del nacimiento se evidencia la reacción de preferencia musical al sentirse más atraídos por los tonos y ritmos a los que fueron expuestos desde muy temprana edad. Esto nos muestra la capacidad del ambiente para influir en la percepción y comprensión de los estímulos musicales mediante el cerebro de los niños, y lo cuán capaces son de mostrar respuestas sensitivas hacia estímulos similares poco después del nacimiento. Ahora vamos a explicar 3 argumentos para apoyar la visión del lado culturalista. En primer lugar, el oído musical de una persona para el instrumento se desarrolla mediante su práctica, entrenamiento y formación con el instrumento en particular. Nosotros entendemos el oído musical como la capacidad de poder dar significado musical a las notas melódicas. A esta conclusión llegó la profesora Elizabeth Margulis y Patrick Wong al realizar exploraciones de la resonancia magnética de los cerebros de violinistas y flautistas cuando escuchaban música. Al analizar los datos, descubrieron diferentes respuestas neurológicas para cada instrumento tocado, además de diferencias en la sensibilización de los músicos acorde a su especialización con el instrumento tocado. En primer lugar, se descubrió que los músicos mostraban respuestas neurológicas más amplias y complejas cuando la música era tocada por instrumentos que ellos mismos tocaban. Si la sensibilidad neurológica fuese un talento innato, la respuesta debería ser la misma para cada instrumento, pues los músicos trataban igual a todos, sin importar su experiencia particular. Pero como esto no es verdad, el talento no es innato. En segundo lugar, cuando la persona escuchaba las piezas musicales de instrumentos en los que se especializaba, estaba más propensa a poder identificar el tono y el sintaxis musical, al compararlo con los otros instrumentos con los que no está muy familiarizado. Esta familiaridad viene de la práctica, haciendo la habilidad algo que se aprende. Ahora hablaremos del segundo argumento a favor del empirismo, donde detalla que las manifestaciones culturales tienen una influencia alta en el desarrollo de las habilidades musicales de los niños y en la interpretación de sus primeras secuencias melódicas. Bueno, diversos estudios afirman que la música, al ser un arte que carece de componentes lingüísticos o verbales, esta es más influida por los pensamientos sociales y culturales de la persona. Christopher Small, que fue un reconocido músico, educador, conferencista y autor de varios libros y artículos influyentes en el campo de la musicología, en 1989 es el que también defiende esta postura. Ahora, para defender más sobre esta postura, abordaremos el caso de estudio de la Escalonía del Sagrado Corazón de Rosales, de la Fundación Educativa de España, Sofía Barat. En primer lugar, nos habla sobre la interculturalidad y cómo está muy presente en su metodología de aprendizaje, ya que nos dicen que el cerebro de los niños es muy maleable y adaptable, captando todo lo que escucha y ve, logrando una gran influencia en sus habilidades musicales. En segundo lugar, nos da a entender que el aprendizaje musical en las formaciones de los niños está muy ligado a la evolución y cambios que la sociedad se plantea en sus diferentes culturas. Por ejemplo, estas han influido de una manera u otra en nuestro sentido del ritmo, en nuestra memoria musical y en nuestra capacidad de recreación o interpretación melódica y, en definitiva, artística, siendo todas estas presentes en la diversa cultura social musical
que los alumnos o alumnas aportan en cada ensayo de coro, concierto o reunión musical que se da en esta fundación. Bueno, como verán, los resultados de este estudio han dado a conocer que el trabajo artístico de las escalonías y en particular de la Fundación del Sagrado Corazón de Rosales se da por la fomentación de la interculturalidad a base de la música popular y folclórica, siendo ya esa misma conocimiento general y cultural del pueblo. Finalmente, llegando a la conclusión que el conocimiento de las habilidades musicales en los niños está muy influenciado por las características sociales, culturales y artísticas que hay en cada país. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Ahora pasaremos con mi compañero para que le dé otro argumento a favor del empirismo. En tercer lugar, según los estudios de la naturaleza de la habilidad musical de Müller, Sechor, Wing, Frese, Bentley, existen 4 habilidades musicales básicas. De estas 2 no se sabe su origen exacto, puesto hay varios estudios que plantean cosas contrarias entre sí. Mientras que existen 2, la memoria rítmica y la habilidad de discriminación de acordes, parece que son aprendidas mientras que las personas van creciendo. Según los estudios mencionados anteriormente, la memoria rítmica es la capacidad de las personas de poder recordar exitosamente a las piezas musicales que hayan escuchado previamente. Según Franes, esta habilidad se encontraba tanto en adultos que tenían formación en música como quienes no tenían formación formal. Por consiguiente, el origen de esta habilidad está en el ambiente y las experiencias propias de la persona. Mientras que el estudio fue hecho en adultos, no en niños, la conclusión también se puede aplicar a ellos, pues la conclusión dice el origen de la habilidad independientemente de la edad. Esto muestra que la habilidad es aprendida por las personas, pues el ambiente es el que fomenta la habilidad y la forma. En segundo lugar, la habilidad de discriminación de acordes se suele entender como la habilidad de poder diferenciar los sonidos de los instrumentos. Ya que los instrumentos son tocados como parte de un conjunto, es necesario poder distinguir el carácter de cada instrumento. Según Bentley, la mayor parte de los niños pequeños no son capaces de diferenciar los sonidos fácilmente. Valentine añade que esta aptitud no se desarrolla hasta que tienen 9 años de edad, pues antes de ello consideran que los acompañantes son tan importantes como el instrumento principal. A partir de esta edad ya pueden desarrollar su habilidad, por lo que se llega a la conclusión de que esta aptitud se llega con la experiencia y con el crecimiento de la persona. Muchas gracias por llegar a esta parte del video. En la tercera y última parte de esta saga de videos, brindaremos nuestra respuesta y opinión frente a la pregunta de si las habilidades musicales son innatas o aprendidas. Así que, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte de nuestros próximos videos. Adiós.